Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 28 hasta el 36. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Un autor cristiano dice con respecto a este acontecimiento que tenemos aquí, que todos conocemos como el de la transfiguración, que esto es como una ventana al cielo, que por la misericordia de Dios se nos concede. Especialmente se les concede a aquellos tres discípulos que estaban de testigos, pero que por la narración que se nos hace también se nos concede a nosotros. La transfiguración, en muchas ocasiones la hemos leído y simplemente hemos podido entrever ciertos asuntos gloriosos, todos ellos, y que nunca terminaremos de centrarnos y de profundizar en lo que se nos está descubriendo. Vuelvo otra vez a recordar acontecimientos de mi infancia o de las cosas que yo puedo sentir y que seguramente es la experiencia de otros. No solamente tiene que ser en la infancia, sino aquellos que se dejan extasiar por ciertas imágenes y dibujos. Incluso a veces que se ha hecho en alguna película. No sé si recordáis en algún momento que habéis visto algún dibujo extraordinario, especial, quizá un dibujo de aventuras donde el protagonista está viajando en un mar con piratas y toda la historia que se encierra. Y en algún momento en esa imagen, ese dibujo, vuestra imaginación os ha impulsado a meteros en el dibujo. Y de pronto os parece que vosotros estabais también viajando y conquistando países o defendiendo princesas, todas estas historias infantiles, incluso a veces también de mayores, de viajar en nuestra imaginación a otros lugares. Creo que la transfiguración que se nos narra aquí casi nos podría permitir algo de esto. De pronto que se nos abre una ventana y se nos muestran cosas especiales que casi nos impulsan a poder entrar en ella. Pero desgraciadamente nosotros aún tenemos que esperar a poder entrar en lo que se nos está mostrando en esa imagen. A lo largo de los domingos estamos viendo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguir profundizando. Hay cosas extraordinarias todavía que nos quedan por ver en su persona y en su obra. Y por mucho que tú estudies, y tú vigiles, observes, medites y te goces en lo que se nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo, aún te quedará mucho más por ver, por observar, por sentir. Por mucho que aprendas acerca de Jesús, siempre tendremos que decir, Él es más todavía. Y quizá esto es lo que también nos está mostrando, nos quiere mostrar la historia de la transfiguración.
Vamos a entrar en ello. ¿Por qué este acontecimiento? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Es un acontecimiento aislado que de pronto viene y surge en los evangelios o tiene que ver en un contexto en particular? En el Evangelio, según Mateo, si miráis un poco hacia atrás y buscáis en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, en el capítulo 17 nos va a narrar este mismo acontecimiento de la transfiguración desde la perspectiva o el conocimiento que tenía Mateo, pero si leéis en Mateo capítulo 16, versículos 24, entonces, dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa le dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Son palabras misteriosas que nos está diciendo y los intérpretes del versículo 28 han variado mucho en sus opiniones. ¿Qué significa de que algunos de los que estarían aquí no verían o no morirían, perdón, hasta que no vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Y que en el versículo anterior estaba hablando acerca de la gloria del Hijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, etcétera, un acontecimiento que nosotros relacionamos con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Como podéis ver en nuestro pasaje en el Evangelio de Lucas, se estaba hablando entre aquellos tres personajes, de Moisés y Elías, con nuestro Señor Jesús, acerca de su partida, que es el cumplimiento de toda la obra. ¿Tiene esto algo que ver con lo que nos está describiendo? Por supuesto, creemos que sí, o debemos creer que sí. Esto no es un acontecimiento aislado. O sea, no es simplemente que Mateo, Marcos, Lucas pudieron llegar a este acontecimiento y lo narraron porque ocurrió como una casualidad. Debemos de creer de que lo que se nos está diciendo aquí tiene un sentido específico que nos quiere enseñar y que tenemos que relacionar de una manera u otra con la obra del Señor Jesucristo y con su gloria, con la gloria de Jesús, como veremos ahora un poco más tarde. Así que cuando os acerquéis a Él en vuestras lecturas, a pesar de que nos dice aconteció como 8 días después o 6 días, según el Evangelio de Mateo, no es simplemente otra cosa que ocurrió más o como un milagro suelto, sino que tiene que ver con un tema específico acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo curioso también que se nos señala en lo que estaba ocurriendo aquí es, fijaros bien, versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, de lo que ha acontecido anteriormente, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. La situación que se nos narra no es algo que se nos describa que fue directamente a recibir la transfiguración de Jesús. No, lo que se nos dice es algo corriente en la obra y sobre todo en la obra pública de nuestro Señor Jesucristo, que fue a orar. Y si leéis en el Evangelio de Lucas en particular, podréis ver muchos acontecimientos que tienen que ver con nuestro Señor Jesús orando. Fijaros en el versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Así que una pregunta crucial que tiene que ver con la revelación por medio del Espíritu a Pedro tendría que ver con la oración. Y la transfiguración, tal como va a ocurrir, tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo orando. ¿Es esto una coincidencia o una casualidad? No,
también es algo en el cual nosotros tenemos que centrarnos, porque algunas de las experiencias sublimes que nuestro Señor Jesucristo va a experimentar, los momentos de mayor intensidad de nuestro Señor Jesús tienen que ver con la oración. Recordáis también nuestro Señor Jesús orando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, y venían los ángeles a consolarle, era el tiempo de oración. Creo que vamos a experimentar la transfiguración o transformación de nuestro Señor Jesucristo en ese momento crucial donde nuestro Señor Jesús estaba orando en comunión con el Padre. ¿No os ha ocurrido a vosotros que algunas de las sensaciones más sublimes que habéis experimentado en vuestra vida, espero que sea así, ha sido también el tiempo de oración? Cuando unidad con el Padre y habéis abierto vuestro corazón, ¿no es cuando habéis sentido la paz y el sosiego para vuestra alma? El confort, el consuelo que el Señor nos promete con respecto al futuro. Que a veces estamos tan atareados y en el momento en que nos detenemos y entramos en comunión con nuestro Padre es cuando también el Padre nos habla. Pues creemos, deberíamos de pensar que este acontecimiento fue en un momento no buscado por nuestro Señor Jesucristo cuando está con el Padre orando y de pronto ocurre lo que ocurre. O quizá algo estaba entreviendo nuestro Señor Jesucristo que abre la puerta a través de la oración invitando a 3 discípulos para que sean testigos de lo que iba a acontecer en ese momento de relación con el Padre. ¿Qué le estaría pidiendo? ¿Qué estaba buscando nuestro Señor Jesucristo en relación con su Padre en oración para que ocurriera lo que ocurrió? No fue casual. En todo caso fue causal. Es decir, la oración motivó lo que nosotros tenemos ahora delante. Y si en tercer lugar vosotros meditáis en estos 3 testigos que nuestro Señor Jesús trajo, Pedro, Juan, Jacobo, en la obra de extensión del Evangelio todos ellos tienen un significado o un simbolismo importante. Cuando pensáis en la figura de Pedro, seguramente conmigo llegaréis a la conclusión de que Pedro era el iniciador, era el representante de todos los discípulos. Por tanto, quizá nuestro Señor Jesús eligió a Pedro para que pudiera ser testigo de aquel acontecimiento y después en su carta, por ejemplo, nos pueda narrar que él fue testigo de la gloria de nuestro Señor. ¿Qué decimos de Juan? Bueno, Juan era el más cercano a nuestro Señor. Tenía esa cierta costumbre de reposar sobre su pecho, de entrar en tal intimidad con él que pudo en el momento de su muerte dejar a su madre a cargo de él. ¿O qué decimos acerca de Jacobo? ¿No fue él el primer mártir de los apóstoles, como podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 12? Quizá aquellos 3 hombres tenían que ser testigos de aquel acontecimiento por algo especial que nosotros después deberíamos de recibir. Así que sí, es un acontecimiento especial. Tiene que ser especial en la narración de los evangelios, al menos de estos 3 evangelios. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar? Lo que intuimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos un aspecto pequeño de nuestro Señor Jesús. Quizá incluso tengamos que decir, bueno, lo más que podemos llegar acerca de Jesús es de lo que está revelado. Lo que está velado no podemos profundizar. Eso, como nos dice Pablo en Efesios, pertenece al Señor. Entonces, hay algo en lo cual nosotros debemos de ser pacientes a la hora de saber acerca de Jesús. Hay muchísimo acerca de Cristo. Creo que llevamos más de un año y todavía tendremos que seguir mirando más acerca de Jesús, de lo que nos muestran los evangelios sencillamente o toda la escritura acerca de Cristo. Pero este es un aspecto pequeño, solamente es de lo que está revelado. Sí, es suficiente para nuestra salvación. Que sabemos que Cristo vino ordenado por el Padre, que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que es el cumplimiento de las profecías, en la manera en que el Señor Jesucristo actuó en aquellos 3 años, los milagros que hizo, las enseñanzas que trajo, la cruz, etc. Todo eso es esencial para que nosotros podamos llegar a la salvación, pero que es mínimo. Hay mucho más.
Quizá es como cuando en medio de la noche y estamos a oscuras y no sabemos por dónde andar y levantamos nuestra voz diciendo ¿quién está ahí? ¿Dónde está la salida? Y que de pronto en medio de la noche o en medio de la oscuridad escuchamos la voz que nos ayuda a poder tomar una dirección. Bueno, todo lo que tenemos aquí en las Escrituras es simplemente una voz en la noche. Hay mucho más todavía. No hemos llegado a la luz. Es como si tuviéramos que definir todas las cosas simplemente por un dibujo, por una imagen que se nos ha mostrado a través de un espejo, pero que detrás de él hay una inmensidad gloriosa que aún nos espera por conocer. Profundizamos un poquito más acerca de lo que dice del Señor Jesucristo en nuestros evangelios, veremos cosas aún extraordinarias acerca de nuestro Señor Jesucristo, pondremos palabras hermosas en nuestros labios o sentimientos en nuestro corazón y aún así será nada, será poco. Así que podemos imaginar lo que nos espera cuando por fin nuestros ojos se abran en la nueva esperanza que se nos tiene prometida y podamos ver al Señor Jesucristo tal como Él es. Es como si tuviéramos una inmensidad de luz encerrada en una cajita y lo único que se nos permitiera es ver algún que otro resplandor. Sabemos que hay una gran luz allí y solamente podemos ver el resplandor, alguna grieta, algún rayo que sale disparado, pero ¿qué será de nosotros cuando por fin abramos aquella caja? Esto es lo que es el Señor Jesucristo. Hay mucho más todavía que tendremos que esperar a poder ver, pero la transfiguración que tenemos aquí nos enseña o nos da algunos de esos rayos. Podemos ver aquí cosas extraordinarias que podríamos imaginar. El Señor Jesucristo es el reflejo de grandes cosas. Por ejemplo, se nos dice que Él nos muestra la grandeza de la eternidad. Antes de que el mundo fuera, yo soy. No tenía necesidad de nada. Toda la gloria que yo tenía, estoy esperando volver a recibirla. Nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, esa eternidad se nos va a mostrar el día en que nosotros seamos resucitados y que mientras estemos con Él seremos eternos. O nos dice en otro lugar que viéndolo a Él con los ojos del corazón o de la fe, podremos ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre no se le puede ver, es santo, es sublime. No hay nadie que pueda atreverse a mirar a Dios el Padre, pero a través del Señor Jesucristo vemos la gloria, la belleza del Padre. Es la grandeza, la luz del Padre reflejada en, nos dice Pablo, en el rostro del Señor Jesucristo. Así que intuimos lo que pueda significar la paz, la mansedumbre, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en aquel rostro. Pero sabemos que hay mucho más detrás de Él. Nos dice que el Señor es la luz. A los suyos vino y vino como la luz. La luz estaba en medio de nosotros. Las tinieblas no quisieron reconocerlo, pero Él estaba allí. Así que podemos imaginar, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Qué mensaje más extraordinario. Pero es que se nos dice en las Escrituras que cuando Él resplandezca en toda su gloria, el sol se oscurecerá. ¿Qué es lo que esto significa? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué luz es esta que estamos esperando poder ver? Y así podríamos ir ver y mirar y observar y meditar más y más cosas. El Señor Jesucristo está trasluciendo, está mostrándonos grandes cosas acerca de su persona, de su grandeza y del misterio que se va a desvelar un día cuando estemos delante de Él. Pero ¿qué nos está diciendo la transfiguración? Bueno, la palabra transfiguración es de lo que nosotros tenemos, nuestra palabra en castellano, viene la metamorfosis, ¿no? El cambio de forma.
se nos da en otros lugares de las Escrituras este cambio de forma. Lo podemos imaginar, incluso algunos estudiosos nos dicen que es como el gusano que se mete en su capullo y después de morir, cuando se rompe el capullo, sale una mariposa y nos queremos imaginar una mariposa hermosa y extraordinaria. Fijaros lo que es un gusano de seda y que se convierta en una mariposa. Y hay muchas ilustraciones, pero lo que nos está diciendo aquí es que de algún momento, de alguna forma, en aquel monte, mientras estaban orando y los 3 discípulos medio agotados de sueño, de pronto es como si se quitara aquel hábito que cubría o escondía a nuestro Señor Jesucristo y de pronto nos muestra algo extraordinario que estaba dentro de Él. No fue meramente una visión. No es como si nos inventara una imagen o tuviéramos un sueño y que de pronto pudiéramos imaginar. Es extraordinario, por ejemplo, los sueños y visiones que tiene Ezequiel en el Antiguo Testamento y aquellos carros, o Daniel con aquellos dragones, aquellas imágenes extraordinarias. Esto no es una visión, esto no es un sueño, es algo real, es algo que está ocurriendo delante de sus ojos, es algo que está cubriendo. Nuestro Señor Jesucristo está mostrando cosas hermosas aun cuando se está cubriendo y aun cuando ya estamos nosotros exhortos, aturdidos por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran hombre es este que ha subido con nosotros, el gran maestro, el gran hacedor de milagros, está aquí en aquel lugar y nuestro Señor Jesucristo está diciendo: ay, si yo os descubriera todavía más de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo manifiesto. Fijaros lo que nos dice cuando Pedro tiene que narrar esta experiencia que tenemos delante de nosotros. Si vais a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y quizá incluso tendríamos que poner en la transfiguración de Mateo, Marcos, Lucas, estas palabras del apóstol Pedro que trae en su carta. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Fijaros lo que nos está diciendo. Vimos su majestad. Pudimos oír su voz. No es simplemente una visión o un sueño de éxtasis. Fue un hecho real, claro, patente. Lo pudieron tocar, lo pudieron sentir. Que de pronto podríamos estar diciendo: fijaros, ya con lo que yo ya os he manifestado y os he mostrado, podréis reconocerme que soy el Señor. Eso lo ha dicho en otras ocasiones. Yo soy el Señor, estoy en medio de vosotros. Tú eres el Hijo de David, tú eres el Redentor y Salvador, nos dice por una revelación el mismo Pedro. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo lo que les está diciendo es: todavía no has visto mi majestad, mi gloria. Todavía no la he manifestado tal como Él es. Menos mal, porque creo que el apóstol Pedro y los demás que estaban con él no estaban preparados. No estamos preparados en este mundo, y como lo veremos, para ver esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor subió a aquel monte, como nos dice Pedro, como un hombre extraordinario, de hechos extraordinarios. Y ellos ya habían sido testigos de aquellos portentos que nuestro Señor Jesucristo había mostrado. Simplemente, si el apóstol Pedro o los demás apóstoles pudieran haber dicho: nosotros estábamos allí cuando resucitó a Lázaro. Es un hecho extraordinario. O cuando aquella pobre mujer adúltera iba a ser apedreada y nuestro Señor hizo un dibujo, unas letras en tierra y puso su dedo en la conciencia. Nosotros estábamos allí.
en aquel acontecimiento extraordinario. O podríamos decir, ¿cómo nos acordamos de aquel momento donde más de 5.000 personas estaban escuchándolo y no teníamos nada de comer y de pronto de unas canastas empezaron a salir panes y peces hasta quedar saciados, incluso sobraron? Nosotros estábamos allí. Acontecimientos extraordinarios. Pero esto no es nada a lo que está a punto de acontecer. De pronto se quita ese manto que le cubre y podemos ver su rostro, nos dice aquí, como el del sol. Y sus vestidos como luz. Nuestro Señor Jesucristo ha tomado el ropaje de siervo y se mueve en medio de nosotros como lo que era, el hijo de un carpintero. Podríamos ver que no iba con ropas lujosas o de adornos, que no tenía grandes riquezas y señales. Su rostro era como un hombre de 50 años, aun cuando apenas llegaba a los 30 años. Su imagen, como nos dice Isaías en 53, su aspecto no era atractivo para los ojos de hombres y de mujeres. Era un hombre normal, en una aldea normal, de un país insignificante y dominado, lleno de la brutalidad del Imperio Romano y de los esfuerzos del trabajo, en circunstancias muy duras. Pero en cierto momento, en aquel momento de oración, y estando allí los discípulos, el Señor dice que se descubre un poco y muestra un resplandor como el del sol. Es como esas tardes oscuras, donde las nubes negras cubren el cielo y que de pronto, por alguna razón del viento o del clima, las nubes se quitan y el sol aparece en todo su brillo. Parece que no estaba, pero está allí, encubierto, y de pronto la nube desaparece y el sol nos ciega. Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Ahí está Él, ahí está su gloria, ahí está su majestad. Y en ese momento sus vestidos ya no son los vestidos de un siervo, sino que empiezan a ser resplandecientes como luz, sus ropas llenos de luz. Esas ropas, esa luz con la cual nosotros aspiramos un día a vestirnos, sus ropas de justicia. Quitaremos nuestros harapos que le hemos dado a Él para que muera con ellos en la cruz. Pero después ya nosotros ya no tendremos esos harapos, sino que tendremos sus ropas de justicia que nos cubren. Y aquí en la transfiguración es como si nos quiera mostrar, mirad lo que yo soy, mirad lo que yo tengo, mirad lo que tengo preparado para vosotros. Y nos lo deja entrever. Todavía no es el momento, pero está aquí, con toda su gloria y su majestad. Es solo un rayo de luz que se nos muestra en el monte de la transfiguración, pero es una realidad que anhelamos y esperamos con toda ansiedad. Dejarnos ver por un poquito de tiempo lo que estaba escondido. ¿Os podéis imaginar si ya aquello es extraordinario de tal forma que Pedro y los dos discípulos con él se quieren quedar en aquel sitio? Y no es nada. Comparado en el día en donde los muertos resucitarán para poner sus ojos en el cielo y ver a nuestro Señor Jesucristo venir con toda su gloria sentado en su trono de majestad. ¿Os podéis imaginar el día? Extraordinario cuando lo veamos, no como el cordero que ha venido al sacrificio, sino como el león, como el rey de Israel con toda su gloria y majestad y multitud de ángeles cantando a todo a su alrededor. Esto lo que tenemos es solamente un rayo de lo que ha de acontecer cuando Él venga, el Hijo del Hombre venga con toda su gloria. Pasamos a la segunda parte. Lo hemos visto, la primera es lo que el Señor Jesucristo se desprende o nos muestra. Pero hay dos personajes con Él, dos personajes curiosos. No creemos en la reencarnación. No está diciendo en ningún lugar, como en alguna ocasión yo pude escuchar, de que de pronto salieron de las tumbas Moisés y Elías. Por supuesto que no es esto lo que nos está aconteciendo. Lo que sí está haciendo es que se están representando dos contextos importantes acerca del Antiguo Testamento, la ley y los profetas.
Y cuando vosotros vais, por ejemplo, al Evangelio de Mateo y a otros lugares, Mateo 5 y otros lugares de las Escrituras, donde nos dice que la ley, representada por Moisés, y los profetas, donde uno de ellos característico es Elías, nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y allí lo tenemos. Es decir, en medio de aquel acontecimiento tan especial, no solamente es lo que se empieza a traslucir o ver de nuestro Señor Jesucristo, sino que hay una conversación sagrada, una conversación santa, extraordinaria. ¿Qué conversación es esta? Pues que la ley que nos habla acerca de Cristo, de las necesidades, de la transformación, de los sacrificios, de agradar a Dios, de levantar un olor que fuera agradable a Dios para frenar su ira. El Antiguo Testamento, los sacrificios, la ley. Y por otra parte, la voluntad de Dios manifestada una y otra vez por medio de los profetas. Allí estaban con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31 de nuestro texto. Quienes aparecieron rodeados de gloria y ¿qué? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Qué pena no haber entrado en esa conversación, pero un día nos enteraremos. En donde Moisés y Elías estaban hablando acerca de la partida de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que esta partida es la cruz. Así que, ¿qué cosa más extraordinaria, más especial, qué conversación es la más necesaria que podamos hacer? ¿Cuál es la conversación más importante que se pudiera tener en todo lo que era revelado del Antiguo Testamento? ¿Por qué razón nosotros tenemos la ley y por qué razón se nos dieron a los profetas? ¿De qué tenían que hablar ellos? De la partida de nuestro Señor Jesucristo. De lo más importante, porque yo he venido aquí, dice nuestro Señor Jesús en cierto momento, en varios momentos, yo he venido aquí a salvar a mi pueblo, ¿y qué? Y morir con ellos, o por ellos, en la cruz, a dar mi vida por los míos. Y de esto estaban hablando. Si la conversación más santa y más gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con su gloria y majestad, mostrándola por un momento, y toda la representación del Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas con aquellos dos hombres estaban hablando de un tema específico que era su partida, ¿cuánto más nuestras conversaciones no tendrían que estar centradas en la razón y la obra, en medio, la redención de nuestro Señor Jesucristo? La ley, los profetas, tratando de lo que Jesús iba a hacer. La conmoción, las emociones a flor de piel, tratando aquellos asuntos. Y de pronto se nos dice también que en medio de aquel acontecimiento se escucha una vez más una voz del cielo. Digo una vez más porque ya la hemos conocido cuando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la transfiguración que tenemos delante de aquí? Pues sencillamente lo que se nos está diciendo es que ante aquellos acontecimientos nuestro Padre no puede estar callado. El Dios nuestro tiene que decir algo, tiene que manifestar, tiene que dejarse oír. Así que aquí lo tenemos, Cristo mostrando su grandeza, la conversación más gloriosa acerca de la cruz, de la partida. Y Dios Padre que no puede resistir, señalar con su voz a aquel que está allí delante de ellos, dirigiéndose a aquellos tres testigos, este, dice nuestro Dios desde el cielo, este es mi Hijo amado. A Él es al que yo amo, Él es el todo para mí. Durante toda la eternidad hemos estado juntos. Él es el que realmente merece mi amor completo, por el cual yo puedo hacer las grandes cosas. Pero añade algo más, en el cual yo tengo la plena y total complacencia. Estoy complacido, estoy satisfecho. No es por una carantoña, no es por una gracia, no es por la primera palabra de bebé que se dice. No, hay mucho más en aquella revelación. La cruz, le está mostrando de que el Padre está complacido.
mi hijo está haciendo aquello por lo cual ha venido, que se le mandó. Él va en dirección a Jerusalén a morir en la cruz. Y esto que me hace, dice el Padre desde el cielo, que mi hijo amado me dé la total complacencia y satisfacción. Estoy satisfecho. Y por tanto nos lleva a una conclusión para nosotros. Igual que hemos dicho que hemos visto una pequeña imagen de nuestro Señor Jesucristo y que hemos podido entender cuál es la conversación más santa que es la cruz, que nos queda por decir cuando Dios ha hablado. Entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos, si Él es mi amado en el cual yo estoy satisfecho, a Él oíd. A Él oíd. Él es mi voz, Él es mi voluntad. Obedecerle a Él, seguirle a Él, depender de Él. Aquí es donde está descansando toda la gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente algo que se nos muestra y decir, oye, pues qué bien. Como cuando vamos a una película, salimos de la película y decimos, qué interesante, ha estado bien, ha valido la pena los cuantos euros que nos hemos gastado. Bien, ahora nos vamos a tomar un vino y seguimos con nuestras tareas. No, la transfiguración y la imagen y la gloria, la conversación, la voz del cielo no es únicamente algo que cual nosotros tengamos que reservar o guardar en un libro de diarios o de recuerdos. No, lo que nos está diciendo aquí es, si esto es así, oídle, seguidle, hacerlo vuestro. Después de todo aquel acontecimiento y aquella nube que lo cubre y aquella voz que se oye, aquel resplandor, desaparecen. Y nos dice en nuestro texto que Jesús es hallado solo. En el versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero en realidad nos revela Lucas, como en los otros evangelios, Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Pobre de Pedro, nos pasaría a todos allí. Estaba extasiado, se le había ido un poco la cabeza con todo lo que estaba viendo aquí. Quizá confusos, quizá con temor. Nos dice en el versículo 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron a nadie de lo que habían visto. Es demasiado para ellos. Lo único que pueden aspirar es permanecer aquí, quedarnos aquí. Hacemos 3 tiendecitas con unas cuantas ramas y disfrutamos de estas cosas. La ley, la voz del cielo, los resplandores de luz, el rostro de sol de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor cosa que quedarnos aquí, en este lugar. Esta es la reacción por el aturdimiento que ellos tenían. Pero nuestro Señor Jesús lo que hace es enviarlos al valle. Hay que seguir trabajando. Porque si algo tenemos que tener en cuenta es que esto simplemente es un trasluz, es una imagen pequeñita, es una grieta de rayo que surge en medio de nuestro paquete cerrado. Hay más, pero hay que esperar. Está seguro, es cierto y es nuestro, pero todavía no es el tiempo. La tarea que nosotros tenemos en este mundo no es la de extasiarnos en un rincón observando las grandes cosas o memorizando pasajes de las Escrituras o meditando hasta el éxtasis, como hacían algunos de aquellos místicos. No. Nuestra tarea es anunciar lo que hemos visto, proclamarlo, hasta que el Señor por fin se quite todo su ropaje y nos muestre toda la gloria y nosotros la hagamos nuestra y podamos vivir con Él durante toda la eternidad disfrutando de aquella gloria. En otras palabras, hay más y mucho más que te queda por experimentar, que te espera por saber, que te espera por hacer tuyo y gozarte. Nuestro Señor Jesucristo encierra mucho más de lo que tú puedas alcanzar. No es una imagen de escayola, no es una visión de sueños.
ni siquiera es toda la grandeza de revelación de las Escrituras. No es lo que podamos interpretar de ciertos pasajes de las Escrituras. Simplemente hay más que está encerrado y que de pronto tiene que surgir porque no puede ser frenado. Nuestro Señor Jesús no ha existido durante toda la eternidad para que nos podamos conformar con pequeñas migajas que podamos ver aquí, sino que tenemos que aspirar a ver toda la grandeza y majestad revelada que Él tenía desde toda la eternidad. Pero lo que sí podemos ver en esta transfiguración o cambio de forma, en esta muestra de grandeza y de gloria, es que lo que tenemos aquí es el cumplimiento de las Escrituras. Que toda la palabra del Señor o toda la Biblia nos encamina a poder observar y entender más acerca de nuestro Señor Jesucristo, que desde el Génesis con aquellas pequeñas líneas del capítulo 3 hasta el final de Apocalipsis, todos son indicaciones que nos muestran y que nos guían y que nos señalan al Señor Jesucristo. Camina porque hay más, observa porque hay más, recibe esto pero aún hay más. Todo el cumplimiento de las Escrituras tiene que ver con el personaje central y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente en las Escrituras, sino que si podemos pensar en toda la grandeza del Dios Padre, Creador del universo, Señor de todas las cosas, Él tiene también un corazón que se satisface. Algo por el cual Él se pueda gozar. La Escritura nos dice que se goza en sí mismo. Pero de pronto aquí nos dice, señalando a su Hijo Jesucristo, en Él está mi satisfacción, mi plena y total satisfacción divina. La cumple de manera satisfactoria mi Hijo Jesucristo, al cual yo siempre he amado. Cuanto más nosotros acercarnos a esa figura. Si el Padre está satisfecho, cuánto más nosotros deberíamos de estar satisfechos. Lo que nos está diciendo este pasaje de la transfiguración es que nuestro Señor Jesucristo, solamente con lo que nos pueda mostrar, estas pequeñas muestras de grandeza, de gloria y de hermosura, son más que suficientes para nuestro ánimo. Podemos seguir adelante, podemos levantarnos cuando caemos, podemos abrir nuestros ojos, podemos ensanchar nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo no es lo que nos ha mostrado, sino lo que un día nos va a mostrar. Lo que habéis visto, lo que seguís ahora, es una pequeñez comparada con aquello que alcanzaremos un día. Cuando despertemos, como le dijo aquel ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo por siempre. Por tanto, sí, la transfiguración que tenemos aquí en este pasaje es una ventana, una antelación de lo que ha de venir. Y ahora nos conformamos con el dibujo. Y podemos otra vez mirar una y otra vez durante la noche y el día este dibujo colgado en la pared y podemos ver en imaginación cómo entramos y caminamos en aquellas aventuras o en aquella imagen gloriosa que despierta nuestra imaginación. Pero un día, si has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, si Él ahora es tu Señor y Salvador, un día entrarás en aquella imagen y serás parte de aquel dibujo y serás protagonista, porque serás rey y señor con aquel que es rey de reyes y señor de señores. Anhelamos el día en que ya no será suficiente la imagen del espejo y cruzaremos y estaremos allí y disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Amén.